Buen día. Buen día, mi nombre es Verónica Aguilar. Soy maestra en gestión administrativa y actualmente me encuentro estudiando el doctorado en ciencias de la ingeniería en el Instituto Tecnológico de México en Celaya. Les vengo a presentar el el trabajo titulado Validez, Confiabilidad y Aplicación de una encuesta para identificar las necesidades de acomodo de las pequeñas y medianas misceláneas. Está su servidora como primer autor y como segundo autor está el doctor Salvador Hernández González, quien funge como mi director de tesis en el proyecto de doctorado en el que estamos llevando. Pues bueno, primero para la presentación, el contenido de la presentación va a ser en el siguiente orden, que es introducción, metodología, resultados, anexos, conclusiones y referencias. Bueno, como introducción es muy importante resaltar em, la importancia de las pequeñas y medianas misceláneas en nuestra economía, porque bueno, el éxito de los grandes centros comerciales pues se debe al gran conocimiento que tienen del consumidor, de sus necesidades y de sus preferencias. Entonces ellos tienen la gran capacidad de poder establecer estrategias para aumentar sus ventas, conservar su, su lista de clientes, así como de proveedores y tener un correcto orden dentro de sus organizaciones, lo cual esto no tienen las pequeñas y medianas misceláneas, carecen de métodos, de estrategias que les proporcionen información acerca de las preferencias de los consumidores, qué productos buscan, dónde los buscan, qué es lo que necesitan. Y bueno, la forma en que actualmente ellos le ponen solución a este problema de administración de productos, pues es a prueba y error. Bueno, según van evaluando los resultados conforme a la experiencia, lo que funcionó se queda y lo que no se va. Entonces, bueno, esto es costoso, lleva tiempo, es inexacto y bueno, se traduce en pérdidas económicas. Y bueno, las economías, hablando de la importancia de las pequeñas y medianas misceláneas, bueno, son muy relevantes para las economías en el país como es México, porque no solo aportan un proceso productivo, en este caso de comercialización, sino además que son los principales generadores de empleo. Entonces, su flexibilidad y adaptación a las nuevas tecnologías también es muy importante. Aquí hay un pequeño dato del 2020 de una encuesta que hizo el TEMEC de la Secretaría de Economía, donde dice que representan más del 97% de todos los negocios, de pequeños negocios, y emplean más de la mitad de la fuerza laboral en México. Entonces, ellos tienen una contribución significativa al crecimiento económico. Entonces, es de aquí la importancia que tienen para atender estas necesidades y sobre todo este tipo de estrategias que les producen una fuga considerable de ingresos. Y bueno, hablando un poco de el acomodo, que es lo que tiene que ver este artículo, bueno, hablamos de los espacios. Los espacios en el consumo se le llaman lineales o estantes, ¿vale? Bueno, pues las pequeñas y medianas misceláneas tienen este recurso es muy escaso para ellos. ¿Por qué? Porque tienen pocos, no tienen los necesarios o no tienen el espacio necesario para una gran cantidad de ellos. Y bueno, aquí es la gran importancia porque en ellos, bueno, se van a acomodar todos los productos para que estén accesibles al consumidor, para su correcto salvaguarda en cuanto a almacenaje. Entonces, bueno, pues el éxito de una buena administración de los lineales, pues va a aumentar las ventas de los productos y obviamente pues las ganancias de las pequeñas y medianas misceláneas. Bueno, la asignación que utilice o implemente cada miscelánea, cada pequeña o mediana miscelánea, bueno, va a depender de sus necesidades propias, de su realidad comercial. Algunos van a poder tener acceso directo a los clientes, lo que se le llama venta retail, o van a tener ellas que surtir, tener un mostrador y en la parte de atrás tener acceso a los productos. Esto va a ser dependiendo de su realidad comercial
y su manejo de productos de cada una. Y pues bueno, la asignación del espacio es un problema de decisión. Esto es importante destacarlo porque es lo que se toma en cuenta cuando vamos a hacer las estrategias y sobre todo la propuesta de esta investigación es basado en la toma de decisiones y entonces carecen de una correcta herramienta de recolección, como ya lo había explicado antes, cuál es, pues es sobre experiencia, a prueba y error y en cambio no tienen una herramienta de recolección de información que les permita tener un amplio conocimiento de su consumidor y tener pues un buen resultado bajo diversas opciones operativas que puedan tener dentro de su tienda. Bueno, la metodología que se usó para esta investigación pues fue diseñar y validar la encuesta, una encuesta que identifique las mejores opciones de acomodo para las pequeñas y medianas misceláneas, hacerla lo más general que se pudiera. Esta encuesta fue diseñada bajo las variables de surtido, acomodo, ventas de temporada y promociones para las pequeñas y medianas misceláneas para que identifiquen el mejor acomodo en cada una de ellas. La variable de surtido, bueno, obviamente va a tener una amplitud y profundidad de productos, cuál es la necesidad que tiene y estas son en preferencias al consumidor, ¿sale? En base a esto va a ser el acomodo, donde lo prefieren encontrar, etcétera, ventas de temporada y promociones. Ventas de temporada son productos que el mercado se mueve constantemente durante el año dependiendo de festividades, promociones. Entonces, van a haber productos que se vendan más en época de calor, productos que se vendan más en época de frío. A eso me refiero con ventas de temporada. Bueno, ¿cómo se hace actualmente la recolección o el uso de la recolección para el diseño de los experimentos? Bueno, lo que se hace es básicamente una técnica cualitativa de opinión de expertos, donde se le manda a cierta cantidad de personas expertas en el tema, pero no son muchas, llegan a ser pocas, y se les hace una pregunta, se les hace un cuestionario de opinión. Entonces, bueno, en base a lo que ellos dicen, se toma la decisión y la recomendación. ¿Cuál es el problema de esta técnica? Bueno, pues que es eso solamente, una técnica cualitativa. Y en una técnica cualitativa, pues es pequeña y siempre va a estar sujeta a tener tendencia. ¿A qué me refiero a tener tendencia? Bueno, la tendencia es que no va a ser, no siempre van a ser opiniones imparciales, siempre va a influir las creencias y el punto de vista del experto, no va a ser completamente imparcial. Entonces, al ser influenciada por esto, pues le da cierta, no llega a ser exacta ni precisa, y lo cual pues va a dificultar su medición. Bueno, volviendo al caso del instrumento, bueno, lo que les comentaba, los instrumentos cuando son evaluados de manera cualitativa llegan a ser no ser exactos, afectan el resultado final, pueden tener sesgo. Sí, muchas veces lo que hacen es que de estas opiniones le aplican estadística, pero ya aunque le hayamos aplicado cualquier método de fiabilidad en estadística, pues ya tenemos la tendencia de cómo fueron recolectados y que es una muestra muy pequeña. Entonces, bueno, pues si queremos darle mayor validez, pues tendría que ser una muestra más grande y medirla en algo, en una prueba de fiabilidad. La propuesta que hacemos en esta investigación metodológica, pues es diseñar una encuesta que recopile, que recopile la información directa del consumidor, directa de sus necesidades o de lo que espera encontrar cuando entra o asiste a un establecimiento, a una pequeña y mediana miscelánea. Esta se diseña, va a ser diseñada desde el punto de vista cualitativo de la observación y medida de manera cuantitativa. Lo que nos permite la encuesta es tener esa versatilidad donde podemos tener un resultado más comprobado y más confiable, más exacto. Bueno, ¿cómo se construyó el cuestionario? Empecemos por ahí. Bueno, todo cuestionario debe de cumplir con tres objetivos. Debe de traducir la información necesaria a un conjunto de preguntas específicas. Bueno,
aquí a qué nos referimos a que no debo de marcar tendencia. Al momento en que yo desarrollo las preguntas es porque detecté, se hizo la parte cualitativa donde se detectó exactamente, se observó el comportamiento del consumidor, no en creencias propias y mucho menos directamente cuál era el comportamiento del consumidor. Y en base a eso se hacen las preguntas. ¿Cómo deben de estar redactadas estas preguntas? Estas preguntas deben de estar redactadas a modo de motivar y alentar al participante a contestar la encuesta completa. Porque muchas veces pueden generar tedio, ser repetitivas, no entenderse. Entonces, ¿qué pasa con el consumidor? Bueno, pues nos va a poner o nos va a contestar lo que sea. Entonces, no vamos a tener en la información que estamos buscando. Y que también tratamos de hacer desde el momento en que diseñamos la pregunta, minimizar el error y la confusión. No voy a usar palabras, tengo que tener muy bien determinado cuál es mi segmento, no voy a usar palabras que no me entiendan, palabras demasiado científicas que solo sean especializadas para un grupo de personas, directamente para la muestra representativa. Entonces, debo de tener mucho cuidado para que cuando yo redacte mis preguntas no genere confusión y no se entienda una cosa por otra. Entonces, debe de ser muy precisa en su redacción y diseño. Bueno, la manera en la redacción, hablando de las preguntas, ¿cómo se hace? Se identifica y se localiza la demanda. Como ya les había dicho, tenemos que trabajar sobre un objetivo bien específico. Se seleccionan los canales adecuados donde está el consumidor, es decir, vamos a ir directamente a donde se encuentran. Se realiza un perfil de cliente, se diseñan los niveles del servicio al cliente y se identifican los potenciales. También se utilizan las quejas y las frustraciones de estos clientes cuando se llegan a expresar en las pequeñas y medianas misceláneas o en este caso en redes sociales se identifican muchas quejas y frustraciones que expresan los mismos consumidores y entonces son preguntas que nosotros podemos utilizar este tipo de conceptos para desarrollar una buena pregunta y buscar exactamente preguntar exactamente qué está buscando el consumidor. Se presenta entonces, ¿qué hicimos? Se presenta la encuesta a una muestra de la población que está diseñada a no tener información específica, como habíamos dicho. En el caso de nuestra investigación, se tiene que hacer para una buena encuesta, para que tenga validez, se tiene que pilotear. ¿Qué estamos hablando con pilotear? Que se tiene que medir a muestra representativa de la muestra para se mide en un software de fiabilidad para que nos dé una buena calificación hasta que la obtengamos bien y se hace con la finalidad de discriminar preguntas que se entienden, que no se entienden y podamos tener la encuesta adecuada. La técnica para la aplicación pues debe de ser un interrogatorio aplicado a un número determinado de individuos, como ya hemos dicho, del mismo segmento que estamos buscando. Bueno, ¿en qué se mide actualmente? Bueno, hasta ahorita el más confiable es el alfa de Cronbach. Bueno, este es un método estadístico donde divide el instrumento en dos partes equivalentes y las compara con ambos resultados y hace una comparación de todos los ítems entre sí. O sea, mide la correlación entre unos y otros. Para que pueda ser aceptado un alfa de Cronbach, tenemos que tener arriba de 0.800 para que pueda ser aceptable. Si no tenemos 0.800, no tenemos que hacer otro tipo de estadísticas como un en este caso hicimos un análisis de correlación y de regresión y lo que tenía que ver y lo que no se desecha y se vuelve a aplicar. Se tiene que aplicar los pilotajes hasta que tengamos un alfa de Cronbach satisfactorio. Bueno, en el caso de esta investigación, y hablando en esta investigación, se hicieron 3 pilotajes. El primero se diseñaron las preguntas, se aplicó a una muestra representativa de la muestra. Estamos hablando de la muestra se basó en la sociedad económicamente activa de la ciudad de Celaya. Esto comprende un rango de edad de los 18 hasta los 65 años. Entonces, ahorita más adelante les explico,
nos salió una muestra, en el cálculo de la muestra, nos salió 1,528 encuestas. Entonces, tomamos el 10% y se aplicaron 124 encuestas para pilotear. Esta no es la encuesta definitiva. ¿Qué salió en el pilotaje? Bueno, en el pilotaje, en la primera muestra nos salió 0,329, lo cual no es aceptable. ¿Qué se procedió? Se hizo un análisis de correlación y un análisis de regresión. El análisis de correlación va de 1 a -1. Entonces, todos los elementos que queden por debajo de negativo, del 0, se deben de eliminar. Y los elementos que estén muy cercanos al 0 se deben de evaluar si están bien redactados o si tienen algún fallo en entender las respuestas o una concordancia, que sean congruentes con las respuestas. Entonces, bueno, se hizo ese análisis, se eliminaron las preguntas correspondientes y se aplicó un segundo alfa de Cronbach en un segundo pilotaje. Como pueden darse cuentas, ya subió a 0,730, lo cual sigue siendo insatisfactorio. Entonces se hizo un tercer, se le aplicó el mismo tratamiento, se propusieron nuevas preguntas y se volvió a aplicar. Y entonces ya quedó teniendo un alfa de 0,973 satisfactorio en el pilotaje, hasta el tercer pilotaje. En este punto todavía no aplicamos la encuesta definitiva. Apenas estamos viendo que nuestra encuesta, ¿qué nos está diciendo nuestra encuesta? Nuestra encuesta nos está diciendo que se entiende, que el consumidor entiende, está entendiendo tanto las preguntas como las respuestas y le encuentra correlación. Bueno, ya en la parte de los resultados, también, bueno, anteriormente, entonces ya se procedió a la aplicación de la encuesta. Como les comentaba, se encuestó a 1,528 personas. Posteriormente, estas encuestas no nada más estas se tienen que revisar, las que estén mal aplicadas, las que tengan doble opción de tachadura, bueno, todas esas se eliminan y se les hace una codificación a las encuestas. Se clasifican las que están mal contestadas y las que tienen errores, y para lo cual quedó para su análisis quedaron 1,446 encuestas. Y los resultados son los siguientes. Bueno, en el análisis de correlación, que es, aquí ya no tenemos que medir fiabilidad porque ya demostramos que sí está bien nuestra encuesta. En el análisis de correlación, bueno, nos dice que la correlación mostró congruencia y concordancia con las variables analizadas. En el análisis descriptivo, todo esto es estadística, es que se puede observar que los mínimos y los máximos se encuentran dentro de los rangos. Y aquí están los resultados. Tenemos las 15 preguntas de cómo quedó la encuesta. Tenemos los datos que les decía, muy importante, podemos observar que todas nuestras medias se mantienen de manera uniforme y la desviación estándar no supera ninguna de las medias. Este dato en los datos descriptivos de medidas de tendencia central son muy importantes, porque la desviación estándar jamás debe de superar la media, porque entonces quiere decir que nuestros datos están fuera de la norma, de la normalidad. Entonces, bueno, como se puede observar, ningún dato se encuentra fuera de la normalidad. Eso nos corrobora otra vez que nuestro instrumento y la información que recopilamos con nuestro instrumento está bien, es verdadera. Entonces, bueno, procedimos a analizar ahora ya de manera cualitativa, pasamos otra vez de manera cualitativa, cuáles eran las preferencias, qué nos arrojó toda esta información para desarrollar estas estrategias. Bueno, se pueden desarrollar estrategias, modelos matemáticos, etcétera. Y bueno, ¿qué nos arrojó esta encuesta? ¿Qué fue lo que nos dijo? Bueno, pues primero que el rango de edad de las personas que asisten a las tiendas locales se encuentra dentro de los 26 a los 50 años. Sus escolares de nivel preparatoria y universidad asisten una vez al día, gasta en promedio un rango de 51 a 200 pesos, compra en promedio de 1 a 10 productos. Los minutos en que permanece dentro de la tienda está en un rango de 5 a 20 minutos. Le desmotiva entrar al establecimiento si hay mucha gente o si se encuentra sucio, si huele mal.
Si los repartidores se encuentran acomodando mercancía, prefiere no entrar, es una venta perdida, y manifiesta que le moleste. Le molesta porque siente, esto le molesta porque siente que le invaden su espacio. Le gusta que la atención que reciba sea amable, rápida y eficiente. Los productos que se le dificulta encontrar son los de lavado y limpieza. Prefiere encontrar primero los productos de abarrotes. Considera que los refrigerados deben de estar al final del establecimiento. Le gusta y aprovecha las promociones en paquetes armados a precio especial y descuentos y promociones al 2x1. Los productos de temporada considera consumirlos. De temporada consideran los consumidores que es importante encontrarlos en ocasiones en la tienda local. Esto quiere decir que no los consumen em, mucho en las tiendas. Estos son los resultados que nos arrojó la encuesta. Como pueden ver, son significativos para el acomodo. En base a esto ya podemos saber que nos está diciendo directamente el consumidor, nos está diciendo que si busca que tenemos que poner mayor atención a los productos de lavado y limpieza para que se vendan más, en el acomodo, que los abarrotes los quieren ver primero. Entonces podemos ver que es importante para el consumidor que el establecimiento se encuentre ordenado, y manejar los estantes que podamos tener. Y bueno, a manera de conclusión, es importante los hallazgos que obtuvimos, no solo fue en información, sino el diseño de la recolección de los datos. Les estamos haciendo una nueva propuesta a las pequeñas y medianas misceláneas de no solo a prueba y error. Se puede diseñar un instrumento de medición, en este caso que es la encuesta, y bien hecho de manera cualitativa, cuantitativa, que nos ofrezca datos importantes para poder seguir generando información y que les ayude. Porque bueno, lo más importante de las pequeñas y medianas empresas es que son una industria muy competida. Hay demasiadas y dependen en su totalidad de sus ganancias. Esto casi no saben de financiamientos y de otras cosas. Entonces, la asignación eficiente del espacio es de veras fundamental y muy importante para que obtengan una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque pues en los estantes se muestran los productos, ya como pudimos ver, cuáles son los más importantes para el consumidor, cuáles son los que no puede encontrar, cómo gestionar estos productos y también la importancia de saber cuánto comprar. Si como podemos ver que a veces se les echan a perder en los estantes, se les caduca porque compran de más o de menos, bueno, pues con instrumentos como este les ayuda a conocer más a su consumidor y a saber el comportamiento de sus ventas. Y bueno, esto les va a ayudar a que logren desarrollar estrategias y que contribuya al alcance de sus objetivos. Yo les agradezco mucho su atención prestada a esta pequeña parte de mi investigación. Mi investigación todavía continúa con esta información. Con esta información todavía estoy haciendo más, un modelo matemático, todavía para darle más exactitud a esta información y poder desarrollar estrategias de acomodo. Les agradezco mucho su atención, la atención prestada a la presente y muchísimas gracias.